Bienvenidos nuevamente a este tercer encuentro de nuestro mitin por un feminismo proletario. Queremos darles la bienvenida a esta jornada desde Historia Obrera, nuevamente para agradecer, para recibir, para escuchar a panelistas, a coordinadoras y al público en estas tres jornadas que ya vamos completando de ideas, de debates, de perspectivas más que valiosas y necesarias. Precisamente en estos encuentros, en estos mitines que estamos haciendo y que culminarán el lunes con la última jornada, se encuentran, se suman, los construyen distintas organizaciones académicas, gremiales, profesionales, distintos colectivos militantes que adhieren a estas jornadas y a los que queremos mencionar nuevamente y agradecerles. Adhieren a este mitin entonces por un feminismo proletario, la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, Asociación de Abogados Laboralistas de Ecuador, Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata, ATE Mar del Plata, Asamblea de Universitarios y Científicos Autoconvocados, el Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica Asalariada de México, el Centro de Empleados de Comercio de Cinco Saltos, el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración Regional, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, el Centro Cultural de la Toma, Rosario, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género de la Universidad de La Plata, el CITRA de CONICET UMED, la Comisión Gremial Interna del Banco Credicop, el Espacio Sindical de Base, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, el Grupo de Estudios Sociales y Marítimos, el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, Universidad de Mar del Plata, el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad de la Patagonia, el Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social de la Universidad Nacional de Rosario, el Núcleo de Historia Social y Cultural de Mundos del Trabajo del IDAES-UNSAM, el Programa de Estudios de Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa Mundos del Trabajo, del Instituto de Investigaciones y Humanidades en Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, la Radio Comunitaria de la Azotea, de Mar del Plata, FM 88.7, el Regional Río Negro y Neuquén, de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina, RELATS, la Red Española Latinoamericana de Trabajo y Sindicalismo, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera, el Taller de Estudios Laborales y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. A todos ellos, estas organizaciones e instituciones, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Los dejo entonces con Silvana Ferreira y con este tercer panel, Tacones Lejanos, y con las panelistas. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas, a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la tercera jornada. Estamos muy contentos y contentas de poder haber organizado estas jornadas de mitin virtual por un feminismo proletario que organizó Historia Obrera, pero como contó recién Laura, bueno, está apoyada por muchísimas organizaciones y lo más interesante es que se trata de organizaciones sociales y organizaciones académicas trabajando colectivamente para tratar de pensar una serie de actividades diferentes para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Se preguntarán, o por lo menos, bueno, me pareció que era interesante empezar por preguntarnos, bueno, ¿por qué mitin? ¿Por qué un mitin virtual por un feminismo proletario? Bueno, las jornadas están motorizadas por una sección de la página historiaobrera.com.ar, que no sé si todos tuvieron y todas el gusto de transitar. Les invito a recorrer esa sección que está coordinada por Laura, que habló recién, y por Andrea Andújar. Es una sección que le da lugar a relatos que nos muestran una clase obrera mucho más heterogénea, mucho menos masculina que la que aparece en otros relatos, una clase obrera formada por mujeres, por niños, por personas con múltiples sexualidades, y bueno, por eso es parte de las iniciativas de esa sección estas jornadas que seguramente van a poder ver también en esa sección. Bueno, son también un mitin, ¿no? Porque están concebidas como una reunión donde se comentan y se debaten asuntos políticos y sociales. Un poco por esta idea, para sostener esta idea del debate, generamos
la idea de construir un panel articulado en torno a la conversación sobre un libro. ¿Cuál es ese libro sobre el que vamos a conversar? Es el libro Ciudadanía Política de las Mujeres en la Argentina, de Adriana Balobra, que nos acompaña hoy, es una de las panelistas. Estamos muy, muy contentas de poder contar con su presencia. Y bueno, la idea es conversar hoy en torno a este libro y debatir tanto las panelistas como quienes están participando, quienes están escuchando en vivo, quienes están participando del Zoom. Así que les invitamos a participar activamente a partir de los comentarios, ¿no? Vayan dejando sus comentarios en las redes o en Zoom, preguntas que van a ir siendo retomadas a lo largo de la actividad. Así que bueno, esperamos esos comentarios, esas intervenciones a partir de las distintas redes. Les cuento que el libro que les estaba mostrando recién es uno de los tomos de la colección La Argentina Peronista, que ella tiene en la calle, parece mentira, pero 9 tomos, y es una colección que tiene un propósito bastante interesante o puntual, que es apostar por la divulgación histórica, pero sin perder la complejidad en el planteo de los problemas. Creo que el nudo de la divulgación histórica en la colección La Argentina Peronista, que dirige Gustavo Contreras, está en vincular el análisis histórico con las preguntas de nuestro presente. Y en esa idea, ¿no?, de vincular el análisis histórico con las preguntas del presente, es un poco también donde el proyecto de la colección se articula en este mitin por un feminismo proletario. Vamos a trabajar en torno al libro a partir de un problema concreto, ¿no? Y ese problema concreto son los derechos políticos con perspectiva de género. En el libro, Adriana trabaja esa cuestión, ¿no? Los derechos políticos con perspectiva de género. Y ahí el voto es una cuestión clave, pero no es la única. Vamos a tratar a lo largo de esta jornada de pensar colectivamente en formas diversas de hacer política, en la activación de demanda frente al estado de los feminismos, en el problema de la representación política en partidos, en sindicatos, en el gobierno. Seguramente aparecerán también reivindicaciones sociales, sexuales, civiles, laborales, que implican una mirada multidimensional a la cuestión de la ciudadanía política desde una mirada de género. Bueno, voy a comentarles la primera pregunta que le dejamos a las panelistas. Les cuento, para los que vieron la folletería, que bueno, hoy teníamos tres panelistas invitadas, Adriana Balobra, María Paula Lozano y Victoria Schwadil. Victoria, por cuestiones personales, no pudo estar hoy, así que bueno, le mandamos un saludo si nos está viendo por las redes. Y les comento la primera pregunta que les enviamos a las panelistas y que van a responder a continuación. La pregunta tenía que ver, tomando como punto de partida, ¿no?, el libro de Adriana, nos muestra cómo el proceso de construcción de la ciudadanía política en la Argentina para las mujeres fue complejo. Tuvo idas y vueltas, tuvo avances y retrocesos. Si miran el contenido del libro, los capítulos son un recorrido histórico por ese proceso que va desde principios del siglo XX hasta el inicio de la dictadura cívico-militar en 1976. Les preguntamos entonces a Paula y a Adriana qué momentos y hechos históricos consideran claves para conquistar una ciudadanía más plena y qué significa para ellas gozar de una ciudadanía plena. Va a iniciar esta ronda de respuestas María Paula Lozano, que es abogada laboralista, es licenciada en sociología, así que bueno, va a tener una mirada muy interesante, una mirada interdisciplinar, es vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, es también integrante de la Comutra, de la Coalición de Mujeres Trabajadoras, que es una organización transversal no excluyente que propone sumarse a los movimientos sindicales o feministas, es profesora en Derecho Social de la Universidad de La Plata y es asesora sindical. Así que bueno, la escuchamos en primer lugar a Paula. Paula, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias a Historia Obrera. La verdad que es
he descubierto, las y los conocía por compartir alguna actividad, pero he descubierto un colectivo maravilloso de historiadoras y historiadores que me es un enorme placer poder participar. Especialmente le agradezco a Laura Caruso, que además de, bueno, de invitarme, tuvo la gentileza de alcanzarme los libros, que realmente son bellísimos y son un material muy valorado realmente. Así que bueno, quería felicitarlas y felicitarlos. Perdón, mi gata empezó a caminar. Después, muchas gracias a Gustavo también, Gustavo por la invitación, a Andrea, y a todas y a todos los organizadores del evento. Bueno, un detalle para aclarar nada más. Yo integro la Comisión de la Mujer Trabajadora, que es una comisión dentro de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, ¿no? Eso me gustaba aclararlo. Y quizás muchas de las cuestiones que voy a plantear tienen que ver con un recorrido que hemos hecho precisamente juntas como abogadas en ese espacio, y otras son puramente personales, ¿no? Seguramente no representan al colectivo. Y curiosamente, hablando de representación, en este momento en nuestra asociación tenemos una presidenta mujer. Tenemos una vicepresidenta mujer y una secretaria general mujer, que tuvo un recorrido también interesante de acceso a un cargo. Nada, lo pensé mientras leía el libro. Voy al tema, no al libro. Bueno, quería felicitarla, Adriana Balobra. La verdad que me pareció un libro, Ciudadanía Política de las Mujeres en Argentina, súper interesante. Y quizás, bueno, por mi formación y por lo que, digamos, por mi práctica como abogada laboralista, tal vez lo que voy a hacer yo es tomar algunas partes del libro o algunas cuestiones que me dispararon, algunas ideas, dejando afuera otras. Eso lo quiero aclarar, ¿no? Quizás no es mi fuerte ser tan detallista con los hechos. Y la verdad que el libro, cada parte que uno va leyendo, da ganas de profundizar más, porque justamente lo que más destaco en principio es la visibilización de los nombres de mujeres en la historia. Al leerlo me acordé en la década de los 90 había una colección de Página 12 que se llamaba Los hombres de la historia, ¿no? Cómo estábamos acostumbrados a leer siempre historias de varones. Y este libro lo que tiene interesante es que pone nombre propio a las mujeres. Y es algo que falta mucho de eso. Por ejemplo, nombrar desde Cecilia Grierson como una primera médica recibida en la Argentina, luchadora, luchó en las primeras olas del feminismo, ¿no? Por el derecho a la educación y a la autonomía civil. Alicia Moró, con su enorme trayectoria. Me voy diciendo algunas nada más, ¿no? María Vela Ramírez, Julieta Lanteri, quien logra, votar después de un planteo judicial, ¿no? Ella tiene que hacer un planteo judicial para poder votar en el año 1911 y por ser contribuyente. Ya voy mencionando cuestiones que del libro a mí me fueron llamando la atención y haciendo hilar una historia, ¿no? Bueno, también Elvira Rawson de Lepiane, con los proyectos que presentó, Angélica Barrera, Emma Day. Bueno, la primera candidatura a una mujer como presidenta en nuestro país, en el año 1934, por el Partido Comunista Obrero. Esto que sucede, que primero se da en ámbitos provinciales, el reconocimiento del voto, ¿no? A nivel municipal, esto también es interesante del libro, en San Juan, en Santa Fe. Y esto lo que va mostrando es cómo la cuestión del acceso a un cargo, a lo que es a la participación y a la representación, fue un movimiento ambivalente, contradictorio, con muchas cuestiones que se fueron gestando de manera subterránea, de manera colectiva y de manera individual también. Esto me llamó bastante la atención al leerlo, ¿no? El tema de la historia, un poco lo que el libro pone hincapié es lo que es la historia del sufragio en nuestro país, ¿no? Y poniendo esta doble cuestión de la participación, la importancia de la participación y el acceso también a los cargos de representación. Y en este sentido, me pareció muy interesante algunas partes, primero que nada en contextualizar el tema de
cómo opera esta división de roles y de estereotipos que históricamente a partir del capitalismo sucedió, ¿no? La cuestión de la mujer en cierto momento pasó a estar en un lugar absolutamente invisibilizado y de realización de trabajos reproductivos necesarios para sostener la vida, como son desde el cuidado de hijas, hijos, llevar al colegio, cocinar, lavar, planchar, es decir, sostener el hogar, sostener lo necesario para el desarrollo de la vida, pero que esto en principio en una manera contrapuesta al ámbito público, ¿no? Eso que dice también Silvia Federici cuando dice, digamos, la acumulación originaria también implicó una diferenciación interna al interior de la clase trabajadora. Y la mujer pasó a trabajar en situación de esclavitud, ¿no? Y esto yo creo que sigue estando, y se va notando en el libro también, cómo es la barrera de acceso, porque en definitiva lo que se va discutiendo a lo largo de la historia en los distintos momentos es la cuestión de los roles y las condiciones, si la mujer tenía o no aptitud para participar en un cargo, ¿no? Para votar y para participar. Eso es algo que va llamando la atención. Y desde qué lugares se va justificando el sí que podíamos participar. A ver, llegando ya a la consagración del derecho al voto, y acá me parece muy interesante en la segunda etapa, con el peronismo, también como se da algo muy ambivalente, porque con el peronismo se da sin duda una ampliación de ciudadanía, y en ese sentido es muy interesante el libro cómo muestra que, bueno, ya Perón en 1945 propicia una especie de proyecto para el sufragio de las mujeres, pero al interior de un movimiento nacional popular que expresa esa multiplicidad que sucede en la realidad, se daban las posturas más conservadoras y también posturas de avance interesante. Y en esa etapa, ¿no?, que va desde el 45, podemos decir el 55, hasta la dictadura, se da una cuestión muy contradictoria, en donde aparece fuerte la figura de Evita, que yo quiero también después decir algo sobre Evita, y cómo se va dando esto de que desde el Estado se empieza a reconocer esta demanda que ya existía desde antes, desde las primeras mujeres anarquistas, bueno, anarquistas. En el libro, por ejemplo, Virginia Woolf no está mencionada porque está más puesto el hincapié en la cuestión más explícita del sufragio, pero en las socialistas fundamentalmente, y cómo durante el peronismo también se da esa dificultad quizás, o esa situación incómoda en algún punto, en donde hay ciertos sectores que se oponen al sufragio. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? De ciertas mujeres inclusive que tal vez venían militando por eso, se oponen al sufragio. Porque se priorizaba, como digamos desde estos grupos, se planteaba que la lucha democrática tenía que ir conjuntamente con la ampliación de derecho para las mujeres. En esta etapa siempre se habla en términos binarios, de varones y mujeres, eso también es algo que hoy es diferente. Y me parece interesante, bueno, cuando se consagra, digamos, el derecho al voto, es derecho al voto y el derecho también a la participación, a la postulación, a la participación en los cargos, que esto recién se logra en el año 51. En ese sentido es interesante algunos debates que se dan también al interior, por ejemplo, entre algunos diputados mismos del peronismo, como es Soler y otro Antillie, en donde hay posiciones muy avanzadas. Me llamó la atención con reconocimiento, por ejemplo, a Moró, a Lanteri, y al contrario, me llamó mucho la atención de esto de Antillie. Bueno, no me llamó la atención, sino que confirma esto de que la mujer no ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social, sino que el rol es la maternidad y digamos, el limitarse al ámbito privado. Me pareció muy interesante también en relación a lo que fue el peronismo, a la obtención de esta posibilidad de participación. En la figura de Evita, me gustaría decir algunas palabras sobre Evita. Evita es una figura para los feminismos muy controvertida, y acá le doy una opinión personal, ¿no? Yo creo que en ese sentido para mí tiene una figura súper significativa para lo que han sido las mujeres, en la medida que su figura es una figura de la desobediencia, es insubordinada. Es decir, aunque no se haya autopercibido como feminista,
su lugar, su irrupción en la escena pública, desde dónde, esa usurpación de los símbolos de, digamos, de lo que era la burguesía, esa cuestión de la posibilidad de goce de derechos, y ese cuestionamiento y ese discurso en donde se cambia el lugar de lo privado, ¿no? El hogar, en el discurso de Eva, pasa a ser un lugar donde se discute política también. Y eso genera empatía con una multiplicidad de mujeres de los sectores populares que me parece absolutamente potente e interesante, con estas contradicciones de una figura que legitima siempre el lugar de Perón, del varón, y bueno, y todo ese discurso tan centrado en la figura de quien conduce, que es el varón en ese caso, ¿no? Y en ese sentido podría decir muchísimo más, bueno, la relación de Evita con lo sindical también. Ahí veo en el renunciamiento de Evita, eso es una reflexión que a mí me interesa hacer. En su momento yo escribí un trabajo sobre eso, como una tragedia, el renunciamiento de Evita como un límite justamente de ascenso también de lo que era simbólicamente las mujeres y de la clase trabajadora. Eso de que se justificó muchas veces que en el año, digamos, cuando se produce el Cabildo Abierto y ese diálogo tan especial, ¿no? con el pueblo, en donde se le pedía que acceda al cargo de vicepresidenta, y ella dice, no me hagan hacer lo que no quiero, y no dice hasta que después renuncia, después se justifica en que era por la enfermedad. Me parece interesante el libro cómo marca esto de que quien fue vicepresidenta en la fórmula, Quijano, terminó muriéndose después de enfermo. Con lo cual, claramente no era esa la cuestión, y había una cuestión de no soportar que una mujer con esas características, con la procedencia de Evita, pueda llegar a un cargo semejante con lo que era la etapa política de nuestro país en ese momento. Y ahí me parece que eso lo puedo relacionar con el presente y con algo muy fuerte en las mujeres, que es la idea de renuncia, ¿no? Esta frase, renuncio a los honores y no a mi puesto de lucha, es una frase que en cierto sector digamos, partidario del justicialismo muchas veces se la enalteció. Para mí es una frase que justamente lo que demuestra es un lugar de la mujer de no reconocimiento. Acá me hizo pensar, ¿no? La cantidad de veces que las mujeres estamos acostumbradas a renunciar, ¿no? En ese sentido, el tema de la renuncia, porque, bueno, renuncio a un cargo, a un empleo mejor, porque tengo que cuidar a mis hijas y tengo que conciliar con el trabajo reproductivo, ¿no? Esta idea de conciliar, que nunca se puede conciliar nada en realidad. La renuncia en pos de que nosotros trabajamos, ¿no? Hacemos, la mujer sostiene la vida, pero después, muchas veces, los títulos, la palabra, es algo que se ha transformado en los últimos años, muchas veces la ponen otros. Y eso creo que es algo justamente a cuestionar. Un paréntesis también hago. Nuestra ley de contrato de trabajo, hoy vigente, que rige a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del sector privado y parte del sector público, sigue teniendo un capítulo de trabajo de mujeres en donde se presupone que si la mujer, después de tener la licencia por maternidad, no vuelve a trabajarse, hay una presunción de que renuncia. La renuncia al derecho al trabajo está prohibida, pero en el único lugar, o sea, está prohibida, es nula, pero el único lugar de nuestra ley de contrato de trabajo, vigente hoy, que sigue, es en la parte de trabajo de mujeres. Entonces, esta cuestión de la renuncia es algo que también me hizo pensar muchísimo en el libro, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Porque hay muchísimo para mencionar, ¿no? Después está todo el tema de la Convención Constituyente de 1957, ya en plena dictadura militar. Ahí es interesante, bueno, esta historización que hace el libro en etapas, esto ya sería la tercera etapa, y cómo en la dictadura se dio que participaron convencionalas, hubo mujeres que participaron, hubo 5 mujeres, y en una etapa que a nivel internacional ya existía debate y reconocimiento respecto a la necesidad de proteger especialmente a la mujer desde un lugar de, digamos, una discriminación positiva, podemos decir, porque este concepto de cuando decimos trabajador no incluye a todas, todos y todes, porque trabajador es el trabajador varón, masculino, con acceso al salario. Pero bueno, más allá de todo el debate que existió en la Convención Constituyente, y que se plasmó en el 14 bis, fue la única reforma que hubo a la Constitución del año 53. Recordemos que la dictadura en el 55 deja sin efecto la Constitución peronista y retornamos a la Constitución liberal.
Y esa convención lo único que hace es reformar, introducir el 14 bis y el artículo 67.11, que tiene que ver con la obligación de realizar un código de trabajo. Bueno, en ese artículo tan, digamos, técnicamente correcto de consagración de derechos, nada dice con respecto a los derechos de las mujeres trabajadoras. ¿Qué más me llamó la atención? Otro eje que me llamó la atención del libro, no sé si voy bien con el tiempo, me estoy excediendo ya, ¿me queda un ratito? ¿Hola? Bueno, no sé, sigo hablando entonces. Con relación a, me llamó la atención bien, digamos, toda la relación con el derecho internacional y con los hitos internacionales. Esto es algo, bueno, desde lo que es 1948, las convenciones interamericanas sobre concesión de derechos políticos de la mujer y civiles, el tema de, bueno, cómo paulatinamente se va reconociendo y se va plasmando en instrumentos internacionales, el 75 como Año Internacional de la Mujer. Bueno, yo no quiero hacer ahora un desarrollo normativo, pero me parece muy interesante cómo va habiendo un diálogo permanente con lo que sucede en nuestro país y un poco independiente de los gobiernos de turno, ¿no? Eso sucede a veces con lo normativo. A veces lo normativo cristaliza derechos que se conquistaron antes. Es muy interesante. Por ejemplo, en 1980, en plena dictadura cívico-militar, Argentina firma la CEDAW, por ejemplo, ¿no? Bueno, datos así que también me hicieron pensar. ¿Qué más puedo decir? Bueno, y me interesa también particularmente, digamos, el libro termina, digamos, llega hasta el año 76, pero habla de una etapa después post-dictadura, y ahí es muy interesante cómo se vuelve se le da un lugar al reconocimiento a lo que fue justamente la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y ahí también es muy interesante cómo en nuestro país, desde una figura tan simbólicamente asociada a la división sexual clásica del trabajo, como es la maternidad, en nuestro país se politizó y yo creo que se generó el movimiento más disruptivo, más potente de derechos humanos y que ha trascendido en el mundo, como es el lugar de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Esta cuestión de politizar la maternidad. Eso me pareció súper interesante. Y la última parte del libro, sí me gustaría a mí relacionarla, que el libro termina en el año 2018, habla del derecho a la paridad, de acceso a los cargos. Hoy ya tenemos una norma que garantiza lo que es la paridad en lo político, y yo ahí lo completaría con lo que pasó el año pasado, el 29 de diciembre, que es la posibilidad de plasmar en una norma la interrupción legal del embarazo. Y ahí sí, creo yo, que podríamos hablar que desde el 2015 a esta parte, en nuestro país, realmente hay una verdadera revolución en términos de sujetos y sujetas políticas, podemos decir, ¿no? En donde los feminismos pasó a ser un actor fundamental de la escena política. Y en ese sentido, yo creo que ahí vemos una diferencia entre los últimos años en cómo los feminismos con su multiplicidad, porque está claro que no hay un solo feminismo, y que inclusive dentro de los feminismos no hablamos solamente de mujeres, sino que hablamos de diversidades, hablamos de personas trans, hablamos de lesbianas, hablamos de gay, de travestis, de no binarias, etc. Y cómo se ha logrado establecer una agenda mucho más unificada que lo que ha sido la lucha, por ejemplo, por la conquista del sufragio, ¿no? En los últimos años, y especialmente a partir del gobierno de Macri, digamos, y el ni una menos, esta idea de paren de matarnos, de, bueno, el Me Too, todas estas consignas como el tema del paro internacional de mujeres, mira cómo nos ponemos, no nos callamos más, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, que generaron los paros. Esto articuló, yo creo, ciertas reivindicaciones, y acá sí puedo ir a qué entiendo yo por ampliación de ciudadanía, en donde ya no solo se limita la participación llamada política a la participación en espacios partidarios o en espacios del Estado, sino que tienen que ver con ampliación de derechos en términos de autonomía, en términos de tiempos, en términos de participación en lo económico, porque acá lo que está de fondo es una cuestión del ingreso,
está de fondo la cuestión del salario, el salario y el ingreso. Yo no hablo solamente de las trabajadoras en relación de dependencia, sino que estoy hablando esas consignas que también dijimos, trabajadoras somos todas, ¿no? Esto también en los últimos años se instaló, y creo que cómo se logró, digamos, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es producto de una lucha que se hizo en la calle y de manera unificada de distintos sectores, desde las mujeres sindicalistas hasta los espacios en el Estado mismo, hasta los movimientos sociales, los espacios académicos, bueno, una multiplicidad de actores que se pudo lograr un objetivo como fue la obtención de esta ley tan vital y tan necesaria desde el punto de vista de la consagración de mayor autonomía con nuestro cuerpo y también un tema de salud. Pero me interesa fundamentalmente el tema de la visibilización de la mujer ya no solo como conquistando un derecho, sino también desde un lugar de ampliación del deseo también, ¿no? Me parece que es importante esa dimensión. Así que bueno, para terminar podría... ¿Sí? Sí, no, cerra, Paula, perdón, pensé que... ¿no? No, para terminar, es decir eso, yo creo que una ciudadanía plena tiene que ver con los derechos que emanan de la condición de persona, y que en ese sentido, bueno, desde un punto de vista más jurídico, nosotros siempre lo relacionamos con la exigibilidad, con la posibilidad de efectivizar un derecho, no solamente que exista en una norma, sino poder hacerlo efectivo, ya sea en un tribunal, ya sea en una política pública, pero si no sucede, accediendo a un tribunal. Pero en términos socioeconómicos, yo lo llevo ya a un lugar que tiene que ver con esto de desendeudarnos. Esto de la deuda es con nosotras, esto de la cuestión, la necesidad de participación en lo económico y los mayores grados de autonomía y libertad. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Paula, muy interesante tu respuesta, que retoma el libro y también incorpora dimensiones del presente. Bueno, el libro se publicó en 2018, ¿no? Así que eso es muy interesante, ver la continuidad en ese punto. Bueno, ahora seguimos con Adriana. Les cuento, Adriana Balobra, además de ser la autora del libro sobre el que estamos conversando hoy, es doctora en Historia, es investigadora principal del CONICET, es también profesora de la Universidad de La Plata. Hoy tenemos una gran participación de la Universidad de La Plata. Es directora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. En su trayectoria de investigación se ha ocupado de discutir a partir de los estudios de mujeres y género las lecturas masculinizadas de la historiografía política. Y bueno, tenemos muchas ganas de felicitarla porque ha sido recientemente galardonada con una beca de investigación muy prestigiosa, cuyo nombre ya le adelanté que no voy a poder decir, que otorga la Universidad de Harvard. Y bueno, así que la felicitamos, compartimos su alegría y le agradecemos su presencia para conversar ahora de su libro, y le dejamos abierto el micrófono para charlar sobre esta primera pregunta. Bueno, primero me tomo unos minutitos para agradecerles la invitación para pensar este libro en distintos espacios. Nuevamente, insisto, ya lo he dicho muchas veces, pero nunca está de más recordarlo. Le quiero agradecer especialmente a Héctor Recalde, de Grupo Editor Universitario, y a EUDEM, en este caso a través de Gustavo Contreras, porque fue una muy buena oportunidad pensar este libro con una tónica más desacartonada, sin perder ciertas cuestiones vinculadas al quehacer de la investigación. Y cuando ya pensaba que ya no podía decir nada distinto de lo que ya había dicho, volver a revisar cosas, tener otra edad para decirlas, me hizo escribir un libro que era muy distinto de lo que yo venía pensando, porque además, bueno, desbordó la periodización que había propuesto la colección, que era la de la Argentina peronista, y se fue para atrás, para adelante en el tiempo. Estaba como Marty McFly en el DeLorean, ojalá, ¿no? Entonces, bueno, fue un ejercicio muy interesante y además un acompañamiento muy bueno de Gustavo para tratar de ser lo más
clara posible cuando quería expresar algunas cuestiones. De todos modos, tengo que decirte, Gustavo, no sé si estás por ahí, que volver a leer el libro hizo que me diera cuenta de que hay partes que yo misma no entiendo qué quise poner. Ya tenemos que hacer la revisión, una edición ampliada y corregida, por favor, sobre todo corregida. No diré jamás cuáles son los errores que acabo de encontrar. Pero bueno, también es parte del proceso, siempre digo, no existe el libro perfecto, existe el libro posible, los libros en algún momento hay que terminarlos, y bueno, parte también de ese, no tenemos costumbre, siempre nos queremos pensar en todos los premios que recibimos, las cosas geniales que hacemos y cómo nos va maravilloso, y la realidad es que sobre nuestros errores también aprendemos, y nuestros errores son parte de la investigación y también parte de la propia humanidad que tenemos, así que bueno, nos sirven también para repensar y tratar de hacerlo mejor en la próxima. Con respecto a la pregunta sobre cuáles creo que son los momentos o hechos históricos claves, acá, un poco como me pasa con el libro, muchas veces esta pregunta nos obliga a pensar en lo que se llaman los momentos fundacionales. Bueno, ¿cuáles serían los momentos fundacionales en relación a la ciudadanía política de las mujeres? Bueno, justamente, si pensamos que la ciudadanía política en realidad se desarma en distintas dimensiones que en conjunto construyen esa ciudadanía política, vamos a tener por un lado el derecho al sufragio, por otro lado el derecho a la representación, por otro lado el derecho a la participación, y luego también aparecen algunas cuestiones vinculadas, algo que no está tan expresamente relacionado con esos ámbitos de los derechos, pero sin embargo sí lo está, que es, por ejemplo, el derecho a la gestión pública, ¿no? Algo que intento desarmar entonces en el libro, en distintos capítulos, para no quedarnos con la idea de que la ciudadanía política es el sufragio nada más, porque es una visión sumamente reductiva, que es una visión que en un momento, por supuesto que existió y diría yo que primó en las distintas, incluso en los proyectos, un poco como lo decía recién María Paula al recordar algunas intervenciones de Armando Antile, el senador que decía, pero usted quiere decir, colega, que en este recinto se va a poder sentar una mujer a dirigir la sesión, pensando en la propia Cámara de Senadores. Sí, pero quédese tranquilo que eso es algo muy remoto, le contesta. Entonces, bueno, le da tranquilidad y ahí un poco... Entonces, esas preguntas nos evidencian también, digamos, cómo para poder pensar cuáles son los hechos claves, necesitamos también pensar en qué estamos entendiendo conceptualmente cuando hablamos de ciudadanía política. Entonces, podríamos decir que la ciudadanía política de las mujeres tiene hechos claves en la sanción de la ley nacional en 1947, la primera vez que votaron las mujeres a nivel nacional. Podríamos decir que no, que en realidad los hitos importantes, por ejemplo, pueden ser el de Julieta Lanteri votando en 1911 en la ciudad de Buenos Aires, o no, algo que no tenemos ciencia cierta de cuándo efectivamente sucedió. Otros dicen que no, que fue después, otros dicen que fue en el 1878, es decir, cuando las mujeres votaron a nivel municipal en San Juan. O algo que está mucho menos estudiado, que yo hace poco escribí un trabajo que solo muy brevemente lo menciono acá, pero es el sufragio municipal en Santa Fe. Y los debates que hubo en 1921, cuando se quiso reformar la Constitución, donde finalmente se incorporó el sufragio también municipal, pero había habido propuestas de sufragio provincial, mucho antes que lo que fue el sufragio provincial en San Juan, que se dio después de la reforma de la Constitución en 1927. Entonces ahí, esta pregunta que parece, bueno, ¿cuáles son los momentos clave? Los momentos clave son los que elijamos según cómo estamos pensando la ciudadanía política en términos conceptuales. Y cada una de esas dimensiones nos va a devolver distintos momentos claves. Por supuesto que esos momentos claves también están anclados o están muy impregnados de una historia política institucional, porque precisamente los derechos políticos nos
llevan de lleno a la relación entre esos derechos y los reconocimientos normativos, aunque hay un derecho que, por supuesto, se puede cercenar en términos normativos, pero que muchas veces corre por otros carriles, que es el de la participación. Las mujeres participaban, aunque no pudieran ejercer los derechos políticos, eso es un hecho. Es decir, y participaban mucho antes incluso de que existiera esta idea de derechos políticos. Entonces me parece que ahí la pregunta, es decir, la respuesta no sé si responde la pregunta, pero podemos pensar que hechos hay muchísimos que podemos jalonar como hechos relevantes para pensar en momentos claves de esa historia. También podríamos pensar que los hechos claves pueden estar vinculados con dimensiones más sensibles, más emocionales, pero que a veces nos resulta muy difícil captarlas en nuestras investigaciones históricas. Salvo que podamos, yo en algún momento lo pude hacer, ahora se haría cada vez más difícil, entrevistar mujeres que hubieran votado en algunos momentos anteriores, digamos, o la primera vez que votaron a nivel nacional, pero también me gustaría saber qué pensaron las que fueron a votar en el ámbito municipal. Y sobre esta cuestión de lo municipal, lo provincial y nacional, me voy a dejar algunas reservas para la segunda pregunta, sobre las que me gustaría después volver. Entonces, los hechos claves tienen que ver un poco con lo que nosotros estemos tratando de captar en términos de cómo conceptualizamos la ciudadanía política y sobre cuáles dimensiones queremos trabajar. Entonces, esos hechos van a ir moviéndose o se van a ir superponiendo en distintos momentos temporales para armar un conjunto muy complejo, de una realidad mucho más compleja que la de una ley que habilita al sufragio, o la de un momento en el que se puede votar, sin que eso signifique que esto no es importante, ¿no? Sino que lo que hace es devolvernos un panorama mucho más complejo de qué es la ciudadanía política. Y en ese sentido, también me gusta pensar cómo estas ciudadanías políticas nunca fueron ciudadanías políticas nada más. Si las primeras mujeres que plantearon la necesidad de pensar los derechos políticos hubieran pensado solo en los derechos políticos, bueno, vaya, yo hubiera sido un montón, ¿sí? Porque a veces perdemos dimensión de los momentos históricos. Ahora es muy habitual escuchar, las feministas burguesas, las sufragistas eran unas burguesas, casi como una especie de sanción moral o juicio sobre mujeres que nos habilitaron a lo que hoy nos parece tan natural, que lucharon con más éxitos o menos éxitos por algo que hoy nosotras podemos disfrutar, y nos parece muy fácil etiquetar y decir, esas sufragistas eran unas burguesas. Cosa que además no era, ¿no? Porque me parece también que hay allí un ejercicio que necesitamos hacer respecto de una suerte de empatía retrospectiva, diría yo. Porque cuando hablamos de estas mujeres, muchas de las cuales llegaron a la universidad, a nadie se le ocurre pensar cómo llegaron a la universidad. Muchas de estas mujeres, cuando tomaron la decisión de ir a la universidad, tuvieron que cortar relaciones con sus familias, que teniendo la posibilidad económica de darle sustento económico para que pudieran estudiar, no lo hicieron porque elegían ir a la universidad, como es el caso de Elvira Rawson de Delepiane, o como cuando pensamos en Julieta Lanteri, sí, hizo varias carreras en el ámbito de la Facultad de Medicina. Su familia era una familia inmigrante, pero que tenía una cierta posición económica acomodada, aunque tampoco es que podríamos pensar que era una familia con cierto ascenso social, pero no dejaban de ser una familia inmigrante. Ella misma tenía muchos problemas cuando hacía sus presentaciones porque tenía mucho acento italiano, que nunca se le había terminado de ir, aunque vino a la Argentina muy, muy, muy pequeña. Y fue una mujer que además murió en una situación muy endeudada, porque todo lo que ganó o todo lo que tuvo lo volcó a la causa de la lucha por los derechos de las mujeres en distintos ámbitos. Entonces, cuando nos adentramos en esas historias más personales, en esas biografías, empezamos a darnos cuenta de que tenemos una miopía enorme a la hora de mirar nuestro propio pasado
y etiquetamos, juzgamos y trasladamos a nuestra retórica y a nuestra divulgación, a nuestras clases, una serie de estereotipos que no resisten la prueba, ¿no? Y por otro lado, asimismo, cuando encontramos también, por supuesto que hubo muchas mujeres que desde sus lugares de una posición económica mucho más holgada lucharon también por otros derechos. ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué nos genera tanto malestar? Yo a veces creo que ese malestar es que nuestra propia situación muchas veces es una situación más acomodada que la de otras personas, y retrospectivamente etiquetamos a ellas por no poder pensarnos a nosotras mismas. Las propias situaciones a veces de privilegio, respecto de cómo se miden también, porque siempre esas situaciones son relativas. Toda nuestra posición social es relacional. Entonces, me parece que ahí hay un ejercicio que la historia nos habilita y que nos obliga a pensar no solamente dónde estaban esas mujeres posicionadas, sino dónde estamos nosotras posicionadas cuando las pensamos a ellas, cuando las interrogamos, y dónde estamos posicionadas en términos de nuestro presente. Yo creo que la historia, como ejercicio de investigación, necesariamente tiene que ser un ejercicio político respecto de pensarnos como sujetos políticos. Y acá me parece, perdón, y acá me parece que hay algo que es también muy interesante. Bueno, mencionaba Paula, no está mencionada Virginia Bolten. De hecho, las anarquistas están mencionadas en relación a la participación política, porque efectivamente, salvo de una manera muy excepcional, en el caso de Salvadora Medina Honrubia, una figura muy también difícil de encasillar, pero que participó en alguna instancia vinculada a los derechos políticos, algo que en otros países, como en España también pudo haber sucedido con las anarquistas, no fue la tónica en Argentina. Las anarquistas eran muy reactivas del sufragismo y del feminismo en general. Entonces, salvo pensar en su participación, me parece que es interesante cómo esto también nos devuelve otro problema. Nuevamente, las podemos pensar estas anarquistas en una dimensión vinculada a la participación y en términos de una ciudadanía política, mas no la podemos pensar en términos de su aporte al sufragio, porque no consideraban que el sufragio era algo a lo que debía aspirar ni las mujeres ni los varones, porque tenían otros planteos respecto de cómo debía ser la sociedad que no estaban vinculados a una democracia de corte, si se quiere, liberal. Entonces, me parece que ahí hay un ejercicio interesante también para otro punto que es también difícil y entiendo que es problemático, que tiene que ver con esto que mencionaba María Paula respecto de la propia figura de Evita, si la pensamos como feminismo o no feminismo. Evita, como las propias anarquistas, jamás se pensó como sufragista, como feminista, aunque pudo haberlo hecho, porque, digo, en el caso de las feministas, en el caso de las anarquistas, directamente rechazaron el feminismo. En el caso de Evita, nunca asumió una posición tal. Y acá me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer de descentramiento también, como sujetos que miran el pasado y que buscan reconocer en el pasado elementos para tal vez también legitimarse. Me parece que acá el ejercicio de descentramiento lo tenemos que hacer hoy nosotras. ¿Por qué? Porque Evita no eligió pensarse como feminista, y efectivamente me parece que lo que tenemos que pensar es que si hoy nosotras podemos pensarnos como feministas y plantearnos nuestra intervención política desde el feminismo, ¿por qué vamos a querer que Evita haya sido feminista o queremos imponerle un feminismo que no tuvo? Porque además necesitamos pensar que antes de que existiera el feminismo como movimiento, también había muchas mujeres que transformaban la realidad política y social sin hacerlo desde el feminismo. Y por otro lado, me parece también que hay algo que es interesante acá, que tiene que ver con, bueno, cómo transformamos la realidad en un movimiento muy complejo, donde hay mujeres que quieren transformarlas desde el feminismo y otras que lo hacen desde otras posiciones que a veces no comulgan
con el feminismo, algo que sucedía también a principios del siglo y que las mujeres mismas podían pensar eso en términos estratégicos, cómo trabajar de manera conjunta, aunque no todas comulgaban desde el mismo movimiento. Se me terminó el tiempo, así que acá me quedo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la justeza en el tiempo y por, bueno, a Paula y Adriana por todas los debates que introdujeron a partir de esta idea de hitos, ¿no? Me parece que la idea de que los hitos pueden ser nombres, pueden ser derechos, y bueno, lo interesante que dijo Adriana, la idea de que hay que pensar los hitos, que según qué hitos elegimos, eso tiene que ver con nuestra concepción de ciudadanía política, ¿no? Me pareció muy interesante, y bueno, los dos debates que creo que se abrieron y que van a dar que hablar, o van a empezar a aparecer en los comentarios, si Evita podemos pensarla o no como feminista, y si las feministas, si tenemos que pensar como feministas burguesas, ¿no? A las sufragistas, me parece muy interesante empezar a discutir también a las sujetas que participaron, que forman parte de esos hitos, ¿no? Bueno, y seguimos entonces con la segunda pregunta, con la segunda cuestión, que está totalmente vinculada con la anterior. La idea es un poco abrir el juego a partir de estas preguntas, ¿no? El libro de Indy pone de relieve que la adquisición de una ciudadanía política plena por parte de las mujeres es todavía una tarea pendiente, es una tarea en construcción. ¿Cuáles piensan ustedes que son esas tareas pendientes? Y en particular nos interesaba, retomando también un poco el título del panel, ¿cómo creen que pesa en el ejercicio de la ciudadanía la cuestión de clase? Empieza de nuevo Paula, y bueno, de nuevo los invito a los que están siguiendo por Facebook o por Zoom a empezar a mostrarnos sus preguntas, así cuando termina esta serie de respuestas podemos leerlas y bueno, sumarlas al meeting. Bueno, Paula, te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, un poco esta pregunta que ahora nos haces, creo que empecé a responderla un poco al final de mi intervención anterior, ¿no? Esto de las tareas pendientes y la cuestión de clase. Bueno, primero me gustaría plantear que para mí la cuestión de género y la cuestión de clase son dos dimensiones que no se puede transformar una sin transformar la otra en sentido real. ¿Y a qué voy? En el capitalismo claramente existe una apropiación de trabajo no remunerado, invisibilizado, que realizamos mujeres, digamos, cuerpos feminizados, etcétera, en donde, en ese sentido, si bien no tiene salario, hay un beneficio para el sistema, para el capital. Estas tareas de sostén de la vida que se hacen desde los hogares, desde el cuidado de adultos, cuidado de niñas, todo lo que tiene que ver con, digamos, la asistencia a personas, que cuando esto se reconoce valor económico, cuando se terceriza, es decir, cuando el hogar, digamos, no puede dar una respuesta y contrata a una persona, esto se tiene que pagar, ¿no? Entonces, en ese sentido, al haber una obtención de beneficio, yo creo que no podemos pensar un feminismo y una transformación de las relaciones entre géneros mientras no se ponga en cuestión este tema, que también hay un tema de clase. Y acá me interesa también plantear que lo que está en juego también en las luchas de género, en las luchas feministas, es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder. Por eso yo hablaba antes de la importancia de rescatar, digamos, y tomar dentro de los feminismos todo lo que implica insubordinación, todo lo que implica desobediencia. Y es una cuestión de poder porque hay sectores que obtienen beneficio de esa distribución de poderes y de roles. Y en ese sentido, yo creo que lo que hoy se está hablando y se dice como la cuestión del sistema integral de cuidados, el diamante del cuidado, ¿no? Esta cuestión de que debería existir, digamos, desde el Estado, desde el mercado, desde los distintos sectores, tanto los hogares y las organizaciones, inclusive comunitarias, una forma integral de abordar el cuidado de personas. Esto hoy no pasa,
Y si bien podemos decir que en los últimos, digamos, a partir de este último gobierno se visibilizó muchísimo más, de hecho hay un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, hay justamente la cuestión de los cuidados, se empezó a diseñar políticas que empezaron a visibilizar eso, pero en la materialidad todavía no hay una respuesta a esto, y todavía hoy actualmente sigue trasladándose a los hogares, al ámbito privado, la resolución del tema de los cuidados. Esto que implica que terminamos siendo las mujeres quienes sostenemos, y esto está medido inclusive en encuestas, hay una encuesta del año 2013 sobre el uso del tiempo, en donde se constata que las mujeres trabajan 3 horas más o menos, en promedio por día, realizando tareas en lo que podemos llamar en forma amplia tareas de cuidado, o tareas o trabajo reproductivo, como también le decimos en términos conceptuales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mientras este sistema de cuidados no se desarrolle de una manera, digamos, integral, para las mujeres sigue siendo un obstáculo invisible la posibilidad de inserción, tanto en el mercado como en ámbitos públicos también, en ámbitos de gestión también. Y acá también me interesa rescatar, en relación al tema digamos, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones pendientes, la dimensión sindical también, ¿no? Esto es algo que me parece muy importante en este panel que tiene que ver con la participación y la representación. Uno de los espacios que justamente un actor fundamental en nuestro país son los sindicatos. Y los sindicatos que podemos decir que representan a trabajadores con empleo formal, pero también hay experiencias a partir de la CTA, a partir de la década de los 90, en donde se amplió lo sindical a un reconocimiento de otros trabajadoras y trabajadores que digamos que quizás, como la CTA en su momento reconoció a los trabajadores que están en los barrios, las trabajadoras y trabajadores que están en los barrios, y otras experiencias organizativas en donde se reconoció el carácter de trabajadores, como por ejemplo también puede ser la CT, etcétera, entre otras muchas. Entonces, digamos, esos tipos de estructuras son estructuras que están formadas, digamos, en cierto momento histórico, especialmente los sindicatos, digamos, con un formato absolutamente masculinizado. No solo por cómo se da la dinámica interna de la institución, la forma de uso de la palabra, las reuniones, el lugar histórico, el lugar que suelen ocupar las compañeras dentro de los sindicatos, que muchas veces se tiende a reproducir lo que se decía un poco en la charla de ayer, ¿no? Esta cuestión de roles que tienen que ver más con tareas estereotipadas como femeninas, como puede ser servicios, como puede ser una secretaría de género. Pero además de eso, lo que hay que tener presente es que los sindicatos se constituyen a la luz de un concepto de trabajador varón, proveedor, heterosexual, blanco, etc. Esas estructuras, hoy por hoy, han sido también atravesadas por esto que que le llamamos la ola feminista, la ola verde, que por ejemplo Tali Goldman dice la marea sindical, dice ella, ¿no? Ella hace un análisis, esta autora, sobre cómo irrumpen dentro de los sindicatos la participación y representación de mujeres y diversidades, y esto hoy se está poniendo en juego en la escena, en el presente, muchísimo, y creo que tiene que ver con las cuestiones pendientes, porque en tanto más mujeres puedan acceder, primero que nada, a participar como delegadas, y no solo delegadas, sino en cargos de representación. Hoy tenemos una ley de cupo que establece el 30% de necesidad de que haya representación de mujeres en tanto en el universo de trabajadores lo existan, pero esto no es suficiente. Sabemos que ni siquiera esta ley de cupo se cumple muchas veces, pero es fundamental porque es una condición para otra dimensión que es la existencia de una agenda feminista. No basta con ocupar espacios ni con participar, porque también mujeres y diversidades muchas veces reproducimos relaciones de poder absolutamente patriarcales. No basta con ser mujer para garantizar, digo una obviedad, ¿no?, una política feminista. Y en ese sentido, la agenda pendiente hoy, por ejemplo, es el tema de las violencias. Esto que está tan visible en la escena pública, como son los femicidios, en el ámbito de las relaciones laborales se constata con lo que es la violencia laboral, ¿no? Hoy tenemos un convenio internacional, el 190, que fue ratificado por nuestro país, que justamente regula, sanciona y establece múltiples actividades para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo,
pero para poder efectivizar esto necesitamos que haya más compañeras delegadas y en cargos de representación sindical, y no solamente en cargos como reconocidos que son, entre comillas, propios de mujeres, sino en una secretaría general, por ejemplo. Esto cuesta muchísimo porque son estructuras, no tiene que ver con una cuestión moral de que los compañeros sean buenos o malos, sino que tiene que ver con formatos institucionales históricos, que es lo más difícil de derribar. Entonces, yo como planteo, digamos, como uno de los temas pendientes es esto que empezó a suceder, de hecho en el 2018, en la movilización, creo que fue el 8M, hubo un espacio atravesado por mujeres sindicalistas de distintos gremios. Es muy interesante este cruce que está existiendo ahora, pero esto es algo pendiente a desarrollar. Y en ese sentido, la agenda de hoy nos pone por delante lo que es la violencia, o sea, la erradicación de la violencia, el acoso, la precarización de las relaciones laborales. Sabemos que en la pandemia todo esto se ha absolutamente exacerbado y se ha trasladado más al ámbito privado, estos trabajos de cuidado, esta llamada crisis de los cuidados, pero para poder participar y tener espacios de representación hay que establecer una corresponsabilidad en los cuidados, porque si no hay corresponsabilidad, terminamos renunciando, de hecho, muchas mujeres, no digo todas, pero muchas veces a costa del sacrificio de biografías personales, a costa del sacrificio de deseos, a costa de elegir una cosa o la otra. Con lo cual yo creo que es fundamental el avance en estas cuestiones que tienen que ver con las luchas que se pueden dar a partir de, por ejemplo, el movimiento sindical, en la irrupción de las mujeres y el establecer una agenda propiamente de género. Otra de las cosas, y creo que ya voy terminando por el tiempo, me parece que no sé si me queda más tiempo, creo que no, por ejemplo, el tema de todas las nuevas formas de trabajo que están en boga, el trabajo a través de app, de aplicaciones, en donde muchas veces se dan discursos que dicen que favorece a las mujeres, o el teletrabajo, algo que en la pandemia se impuso de hecho, y se dice a las mujeres nos favorecen supuestamente porque podemos conciliar vida familiar y vida laboral. De ninguna manera. Ahí existe una sobrecarga lo que hace es desgaste a las mujeres, es imposibilidad de acceso a tiempo de ocio, e inclusive, por ejemplo, con el teletrabajo, ahora se ha dictado una norma, que también fue producto de luchas de mujeres, que haya una ley que regule el teletrabajo, pero es una ley que podemos decir que es bastante insuficiente desde el punto de vista técnico. Yo personalmente no creo que sea un retroceso, pero creo que queda muy a medias con la cuestión de los cuidados. Hay una enunciación del tema y nada más. Pero claramente el teletrabajo, en realidad lo que genera en términos de trabajo de mujeres es la vuelta al ámbito privado. Y la sobrecarga y el desgaste. Y lo mismo, el trabajo a través de las apps y estos formatos de las empresas de plataformas, en realidad lo que implica es altos niveles de precarización y de ingresos menores. O los trabajos part-time, ¿no? Estas jornadas reducidas que muchas veces se da como supuesta solución para que mujeres y diversidades podamos conciliar. Bueno, yo creo personalmente que hay que dejar de hablar de conciliación, hay que, ir hacia la corresponsabilidad en temas de cuidados, y esa es como la premisa que también posibilita la posibilidad de participar políticamente en sentido amplio, en sentido sindical, como decía también, y acceder a cargos y poder ostentar un cargo. Y por supuesto está después toda la dimensión simbólica, la misoginia que existe, y que eso también es parte de las luchas que se van dando. Pero en tanto estemos mujeres organizadas, creo que es la condición de posibilidad para poder erradicar y luchar contra esos estereotipos. Y lo último que digo, ahora sí termino, es que nunca hay un derecho, en este tema, en temas de género, yo creo que nunca se alcanza y se conquista para siempre un derecho, bueno, en ningún tema, pero acá creo que es muy marcado, como siempre está la reacción a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo creo que si hoy vemos en el mundo los movimientos, las reacciones más conservadoras que se están dando, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, son espacios absolutamente misóginos, homofóbicos, y que lo que están justamente en contra es de la llamada ideología de género. Hay como una embestida, como una venganza por estos avances y estos movimientos potentes que se dieron en los últimos años, no solo acá, sino en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la intervención. La verdad que me pareció muy interesante ir pensando también a partir de palabras, ¿no? Que nos fuiste dejando algunas palabras que son potentes para articular
las preguntas como renuncia, desobediencia. Bueno, me pareció muy, muy interesante. Y bueno, ahora seguimos con Adriana Balobra, que va a responder al segundo interrogante, y bueno, de nuevo las invito a comentar o hacer preguntas, así las retomamos ya hacia el final. Adriana. Bueno, sí, voy a tratar de ser breve, queda muy poquito. Con respecto a lo que veníamos hablando antes, me parece que hay un problema que tiene que ver primero con la cuestión de la conceptualización. Una cosa es la conceptualización académica que podemos hacer respecto del pasado, y de alguna forma retomo también una pregunta que hizo Graciela. Nosotros podemos usar el concepto de feminismo y usarlo para pensar si en esos pasados tenemos prácticas que podemos considerar teóricamente como feministas. Lo que no podemos hacer es desvirtuar el sentido que las propias personas pensaron para sí mismas como sujetos políticos. Entonces no le podemos imponer cosas que esas personas no asumieron, ¿no? Por más que a nosotros nos hubiera encantado que así sea para sentirnos más identificadas, eso quiero decir. Luego hay una cuestión con respecto a cómo la ciudadanía política se cruza necesariamente con la cuestión de clase, un poco en esto que decía antes, de tratar de desmitificar y dejar de descalificar a través de esa idea del aburguesamiento de esas primeras sufragistas, cosa que, como dije, en muchos casos, en otros sí, pero en muchos casos no resiste la prueba. Pero me parece que es clave allí volver a repensar la cuestión del sufragio municipal, porque el sufragio municipal no es como es ahora, sino en ese momento podían, y en distintos momentos fue cambiando la tónica, cosa que también nos obliga a repensar, pero en algunos espacios, digamos, ya pensando en el siglo XX, se podía votar en la medida en que eras contribuyente o que tenías propiedades en el lugar, en el ejido, en el espacio urbano. Pero en algunas otras oportunidades, por ejemplo, muchas mujeres, aun cuando eran profesionales, no podían votar, y otras mujeres que no lo eran sí podían. Esto es bien interesante, el sufragio municipal nos coloca frente a ciertas cuestiones que también rompen nuestros propios mitos para cómo pensamos ese pasado, ¿no? Entonces, una mujer que era contribuyente, aunque no tuviera tal vez una educación universitaria, supongamos, ni secundaria, ni educación en general, podía llegar a ejercer el sufragio, mientras que otra que sí la tenía, no. Esto era un problema, bueno, no sé, digo, lo tenemos que pensar, nos lo tenemos que preguntar, y por qué una mujer que tuviera educación en todo caso tenía más derecho a ejercerlo que una que era contribuyente. Pero digo, es interesante lo del sufragio municipal porque nos coloca frente a estos problemas. Y en el caso de pensar el sufragio municipal, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el sufragio municipal lo podemos pensar como un antecedente para pensar la historia del sufragismo en Argentina? Siendo que en realidad el sufragismo en realidad se proponía pensar en términos igualitarios el acceso a los derechos, cuando que por default la definición del sufragio municipal era restrictiva en términos de clase o de contribución. Bueno, acá es un ejercicio muy interesante que nos obliga a pensar y a hacer preguntas respecto de ese pasado, tratando también de despojarnos de nuestras marcas del presente, de cómo es hoy mismo este sufragio municipal, ¿no? Y después, con respecto a la dimensión sindical, yo creo que acá hay una beta que todavía es necesario explotar con respecto a una mirada de género, porque no sabemos prácticamente nada. Salvo algunas figuras que son muy interesantes, Irma Otar, por ejemplo, que llegó a ser convencional constituyente, que hoy lo recordaba Paula, que lo menciona en el libro. No tenemos mucho conocimiento de estas sindicalistas que precedieron las acciones sindicales de hoy. Tendemos a pensar que no estaban, que no hacían nada, que no pudieron, pero la realidad no es así. De hecho, esa discusión del artículo 14 bis tiene elementos para pensar una lucha que no se logró conseguir, pero quiere incorporar toda la temática de la caja de maternidad en ese artículo 14 bis, que finalmente no se logró, pero es interesante saber que esa lucha existió. Y en realidad la cuestión de la cuestión sindical siempre es un problema, porque es un doble problema, porque las mujeres
en términos históricos, pero en los discursos modeladores y simbólicos de hoy también persiste. En términos simbólicos, lo que hablaba ayer Graciela, están excluidas del ámbito del trabajo, como están excluidas de la política, y el ámbito sindical es un ámbito que aúna esas dos dimensiones, esas dos dimensiones en términos conceptuales, ¿no? Lo laboral y lo político. Entonces, las mujeres de allí históricamente estaban doblemente excluidas, pero en términos simbólicos, vuelvo a decir, porque no podemos seguir pensando que porque les decían que no podían estar, las mujeres efectivamente se quedaban en su casa y no estaban. Entonces, cuando nos empecemos a preguntar por esas mujeres en esos espacios, esas mujeres van a aparecer. El problema también allí lo tenemos nosotras cuando no preguntamos por ellas. Porque por default pensamos que porque hay un texto que dice las mujeres no tienen que trabajar, o las mujeres, digo, hello, estamos en el sistema capitalista, las mujeres han trabajado, pero por la propia definición de que hay una situación, digo, por definición el capitalismo trabaja sobre que el varón supuestamente proveedor no puede proveer nada. Entonces, no podemos seguir reproduciendo esa lógica. Y por pensar también en esta realidad, con la cuestión del teletrabajo, la corresponsabilidad y demás, por supuesto, el teletrabajo nos está hundiendo. Por más que haya una ley de teletrabajo, que siempre es mejor que no haya nada, no vamos a poder tener el derecho a la desconexión, porque estamos pagando, incluso siendo empleados estatales o de la universidad o lo que sea, estamos pagando los medios de producción. En un punto a veces me siento muy cercana al obrero del Swift que tenía que llevar el cuchillo afilado, que era carísimo. Bueno, vos tenés que pagar tu conexión a internet, no te la garantiza nadie. Y si no, arreglate con los datos del celular, a ver cómo haces. Y el derecho a la desconexión no es tal. Cuando un alumno te escribe diciéndote, se me voló el techo de mi casa, no pude hacer el parcial, se me quemó la computadora, ¿me pueden mandar todas las cosas acá? Por más que vos tenías asignado el envío el día jueves, vos no podés ignorar a ese estudiante que te pide que le mande las cosas por el celular, por más que sea el viernes a las 11 de la noche. Entonces, hay una realidad que constantemente nos confronta. Entonces, ¿cómo accedemos a una ciudadanía plena? Necesitamos repensarnos permanentemente, porque precisamente hay cosas que a veces no podemos ni siquiera enunciar, porque no podemos pensar, porque estamos sobreviviendo en una realidad que ahora, bueno, se llama pandemia, pero es la realidad en la que estamos inmersas. Hay lógicas de trabajo, de superexplotación. Nadie nos tiene que decir nada para que porque ya sabemos, tenemos internalizado que hay ciertas cosas que tenemos que sí o sí hacer. Entonces me parece que una ciudadanía plena requiere de un ejercicio crítico permanente y de lazos solidarios. Una ley no nos va a resolver todo, es mejor que no la haya, por supuesto. Y en ese sentido también la mirada retrospectiva nos tiene que ayudar, ¿no? Nos tiene que ayudar porque muchas otras personas ya tuvieron nuestra situación, ya tuvieron momentos en los que se sintieron totalmente desbordadas y no sabían ni cómo ponerle nombre a esa situación que vivían, ¿no? Nos tenemos que nutrir en esa mirada del pasado, para poder nutrir también nuestras prácticas de reflexión crítica sobre el presente y poder transformar nuestro propio presente. Entonces, eso me parece, tratando de enlazar un poco lo que me había quedado colgado de la otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por tu respuesta. Bueno, me parece que las dos intervenciones dejaron muchos temas, muchos puntos para ahondar y para seguir pensando, que también se conectan un poco con los paneles, con las jornadas anteriores, así que bueno, vamos a seguramente seguir pensando y les leo algunas de las preguntas, que bueno, un poco Adriana recién la retomó, pero un poco con la idea, si alguien quiere ir incorporando alguna en este momento, para ir dándole cierre al panel con las respuestas a esas preguntas que se van generando. Bueno, Graciela Queirolo dice: felicitaciones a las expositoras, en lugar de etiquetar como feministas o burguesas, ¿no les parece más enriquecedor restituir el contexto histórico de cada momento para entender a cada personaje? Luciana dice que comparte con Graciela que las anarcas revolucionaban más en el ámbito privado, la sexualidad, el amor, etcétera, porque estaban en contra del Estado. Laura
Caruso también incorpora una pregunta. Si el número, bueno, que tiene que ver con esta cuestión que me parece que es la que atravesó esta segunda pregunta y que es bien interesante y que era un poco la intención a partir de la pregunta, ¿no? De pensar el ámbito sindical y el problema de la ciudadanía desde el ámbito sindical, ¿no? Entonces dice Laura, si el número o presencia de las mujeres en los sindicatos y en lugares claves es una condición para el ejercicio efectivo de la ciudadanía de las mujeres en esos ámbitos, ¿qué otras realidades limitan esa ciudadanía en los gremios? Para que retomen. Bueno, agrego yo también una pregunta en función de lo que estuvieron diciendo recién y de una frase del libro de Adriana que me parece bastante potente, que es la idea, bueno, de que las costumbres pueden modificarse a partir de la norma, ¿no? Un poco recién la retomó por la contraria, ¿no? Bueno, las normas son importantes, pero necesitamos más cosas. Y aprovechando que está María Paula, que es abogada y que seguramente tiene una visión fuerte también sobre cómo las normas modifican nuestra realidad, si las dos podían pensar un poco en torno a esa tensión entre normas y modificación de nuestras costumbres. Bueno, también cuento que nos dejan saludos, porque está bueno, esto es como nos vamos acostumbrando al streaming, es como el streaming académico, y es para ver que estamos en vivo, que dejan saludos Gabriela, Analía, Andrés, Marcelo, y bueno, muchas gracias también a todas las que participaron y a todos los que participaron del Zoom y de la transmisión. Y bueno, si quieren, Indy y Paula, o no sé si quieren seguimos con el orden habitual, primero Paula y después Indy. Adriana, estas preguntas que dejaron, que fueron quedando, estas preguntas que incorporamos como para darle un cierre. Paula. Bueno, un poco yo algo estaba hablando antes de eso, ¿no? La cuestión de, es condición la participación, pero no es lo único. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una de las funciones más importantes de un sindicato es la negociación colectiva, realmente, ¿no? Un sindicato que no negocia, que no pelea derechos y que no mejora la normativa a través de la negociación colectiva pierde su razón de ser. Y es un espacio absolutamente masculinizado la negociación colectiva. Muchas veces en los sindicatos es más sencillo participar en algunas áreas en donde, bueno, se hacen algunas políticas de capacitación, o juventud, o género, pero ir a la negociación colectiva no es tan sencillo. ¿Y por qué es importante que haya mujeres? Ahora, ustedes preguntaban al revés, pero por el tema de la agenda. O sea, por ejemplo, a través de la negociación colectiva se podría ampliar licencias o establecer licencias igualitarias para los distintos géneros, por ejemplo, para cuidado de personas, ¿no? Eso es un derecho que se puede conquistar no solo por una norma estatal, sino sabemos que una de las cosas más importantes que tiene, digamos, el derecho colectivo es la posibilidad de hacer normas entre los sujetos involucrados, ¿no? Los trabajadores, trabajadoras y las patronales en lo que es a partir del conflicto. Y si en esos espacios no hay participación de mujeres, es muy difícil que haya una agenda que reconozca las necesidades de mujeres y diversidades, o actividades masculinizadas. Yo soy abogada de un gremio en donde es una actividad muy masculinizada, por ejemplo, como aceiteros, ¿no? Para el acceso al empleo. El otro día ustedes acá analizaban la situación de capitanes de ultramar, pero hay una particularidad con el centro. El centro maneja la bolsa de trabajo. Ahora, cuando no sucede eso, ¿cómo se lograría el acceso al empleo de mujeres? Y tiene que haber alguna especie de norma que establezca un cupo de acceso, si no, no hay forma. Ahora, si no hay mujeres reclamando esto, es todo un tema. ¿Y por qué podemos decir que, aunque haya mujeres, también puede haber obstáculos, que haga la pregunta? Y esto tiene que ver con una cuestión cultural, con una cuestión de reivindicaciones, con el tema de asumir, ahí sí, una agenda feminista, en donde se ponga por delante algunas demandas y necesidades que quizás no son las que históricamente se visibilizaron como necesidades, entre comillas, de los trabajadores, que son también necesidades de las personas que trabajan. Como, por ejemplo, la cuestión de la violencia laboral. Es un ejemplo, la violencia de género. Pero yo creo que va de la mano. Es muy difícil que esto pueda suceder sin que efectivamente participen mujeres, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda pregunta, me perdí con la primera, disculpas.
Si me ayudan. Sí, no, la otra era la relación, digamos, la tensión entre norma y Bueno. Y después las preguntas que habían hecho eran más específicas por ahí del libro de Adriana. Bueno, sin dudas que es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Yo no creo que solamente la norma sea algo formal y que solamente los movimientos o sea, las luchas cambian las normas, pero es cierto que hay casos, como yo ponía el ejemplo que a veces en gobiernos que son digamos, gobiernos conservadores, quizás se plasma una norma que ya se venía luchando previamente, o sea, no es tan lineal, y muchas veces, por ejemplo, con lo que es el derecho internacional, por ejemplo, que en nuestro país hoy tenemos un bloque de constitucionalidad, que la mayoría de los derechos ya están reconocidos a nivel constitucional. Es una cuestión de efectividad. Y quizás puede pasar que, por ejemplo, para el acceso al empleo, estoy poniendo un ejemplo, podríamos, y ha sucedido que a través de una acción de amparo, por ejemplo, en el ámbito de transporte público de pasajeros, en Salta, en Córdoba, bueno, yo te voy a mencionar en el caso también de Santa Fe, se logró que mujeres accedan como choferas de transporte a través de acciones judiciales. Bueno, ahí lo normativo fue un puntapié para hacer una modificación en el ámbito de las relaciones laborales. Lo cierto es que, si me preguntan, en general tiene que haber un movimiento, o sea, tiene que haber poder para poder efectivizar las normas. Entonces, el poder, digamos, cuando no son los poderes fácticos, tiene que ver con las sujetas, los sujetos organizados, eso no hay duda. Pero a veces también sucede que una vez que la norma la tenemos cristalizada y como obligación estatal, se puede lograr a través de otro tipo de acciones la efectividad, con lo cual eso también puede generar una transformación. Entonces, Paula, no tendría como algo lineal. Te agrego una pregunta que recién pusieron por YouTube para que me respondas muy, muy breve, porque me parece que por ahí puede ser. Analía Matas pregunta, ¿cómo pensar la inclusión de las mujeres mayores jubiladas, pero que seguimos en sindicatos y trabajamos sobre género, y que muchas veces parece que ya en esta etapa está superada? Sí. Y bueno, por eso, es una dimensión más. Eso yo creo que ahí tiene que, o sea, es a partir posiblemente digamos, de ellas mismas, de organizarse y plantearlo también. Es decir, esto no, o sea, el plantear cómo pensar la inclusión puede admitir múltiples formas, en realidad también depende de que ese espacio se abra y reconozca esa demanda, es algo también bastante específico. No hay una fórmula, ¿no? Con lo jurídico a veces se creen en las fórmulas y en realidad eso, lo que sabemos es que siempre es el conflicto y siempre es el reclamo colectivo lo que da el puntapié para poder avanzar. Ahora, una vez que nosotros tenemos un bloque jurídico obligatorio, normativo, podemos efectivizarlo y es una herramienta más para desde ahí poder, digamos, lograr, por ejemplo, una inclusión mayor. Una lucha que sea muy interesante, es distinto lo que está preguntando, fue con el tema de la cuestión previsional, ¿no? Esto a raíz de luchas de mujeres sindicalistas se planteó esto de los aportes que me faltan se los llevó el patriarcado, ¿no? Esta visibilización de que el trabajo reproductivo o el trabajo en el hogar es trabajo, por ejemplo, con las moratorias de manera indirecta. Bueno, esto fue una reivindicación cuando se estaban cortando las moratorias, que tuvo que ver con una lucha también. Entonces, me parece que no hay una manera única y que siempre la dimensión normativa es muy importante, es necesaria, pero obviamente que no es algo mágico que ya está dado y para siempre, ¿no? Pero también se puede desde ahí lograr transformaciones puntuales. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y dejamos a Indy entonces con todas esas preguntas que quedaron para que retome algunas cosas. Algunos hilos. Bueno, si yo miro para atrás en términos históricos, no estoy segura de que la mayor representación de mujeres garantice necesariamente una agenda de mujeres. De hecho, una agenda de derechos para las mujeres existió antes de que las mujeres pudieran ser representantes. Y también me pongo a pensar, y bueno, y mucho menos garantizar una agenda feminista, ¿no? Y lo pienso también en términos de nuestra historia más reciente. Digo, muchas de las representantes, expresidenta, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, tenían una visión que para mí era
digo, el libro está escrito al calor de esa situación. Era doloroso escuchar cómo muchas de las cosas que vos intentabas repensar en términos de género eran reproducidas hasta el hartazgo, donde nosotras éramos unas meras acompañantes adornaticias del candidato de turno. Entonces, eso es irritativo. Entonces, la cuestión de la representación en términos de género a veces no tiene que ver, por lo menos en los términos en los que se está dando actualmente, tiene que ver con el derecho a poder participar, independientemente de si a poder llevar o no una agenda de género. Ojalá, claro que sí. En el sentido, digamos, en el que lo estamos pensando desde algunos lugares, ¿no? Ya quisiera. Pero el derecho a esa participación de las mujeres no tiene que venir condicionado por si van a llevar o no una agenda de género. Ahora, esto otro, la agenda de género que estamos esperando, efectivamente puede ser una tarea que realicen tanto las mujeres como los varones, como otras identidades, para no pensar siempre en términos binarios, que me parece que ahí está lo interesante, y ahí es donde tenemos que pensar también en términos de la transformación cultural, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión donde esa corresponsabilidad es necesario repensarla, y donde el derecho a la participación no está necesariamente condicionado a que lleves o no una cierta agenda, ni de género, ni de clase, ni de lo que sea, es decir, porque además hay otro problema muy grande en la historia argentina, que tiene que ver con la lógica de los partidos, el peso que los partidos tienen en términos electorales en Argentina, que no sucede en otros países, necesariamente hace atravesar, a veces subsumir esa agenda de género, a veces la más feminista tiene que meter debajo de otras reivindicaciones la agenda feminista, porque vienen otras prioridades en términos partidarios. Entonces, eso también nos hace pensar y repensar el propio sistema en el que nos estamos moviendo, porque efectivamente hay relaciones de poder que trascienden a la agenda que queramos llevar, aunque sea María la feminista, quiero decir, digo, en esas alianzas y relaciones, muchas veces querés llevar adelante algo que después ni siquiera a veces tu propio partido te acompaña, o a la inversa, te acompañan, por los motivos que sean, a veces algunos muy pragmáticos, acomodaticios, podemos decir, pero bueno, salen y está buenísimo que hayan salido. Entonces, ahí me parece que hay también muchas cosas para repensar, y luego, bueno, las feministas sabemos que una ley no garantiza, pero muchas veces hemos luchado por una ley, además de que hemos luchado o hemos realizado prácticas que van muy por fuera del Estado. Las prácticas pensando en lo que hoy decía Paula respecto del aborto, las mujeres hemos abortado, aunque no había una ley, y hemos abortado en términos solidarios, aunque la legislación podía caer sobre las mujeres que practicaban un aborto, es decir, a ver, efectivamente que la ley no, incluso cuando prohíbe y penaliza como era en otro momento. Entonces, pero es necesario repensar digamos, el fenómeno jurídico no se reduce a la ley. El fenómeno jurídico necesariamente incorpora, sí, la norma, el modo en que esa norma se lleva adelante, y una cultura social que se va transformando para entender y repensar, y esa ley que hoy es buenísima, mañana la tenemos que volver a pensar. Entonces me parece que ahí hay algo, y por lo mismo también en términos de, digamos, en términos de estas luchas dentro de los espacios sindicales, ¿no? Hay una ley de 30% que no se cumple, nos decía recién Paula. Ya sabemos, porque lo mismo sucedió en términos de la ley de cupos. Entonces, ¿cómo vamos a ir minando desde nuestros espacios laborales o la participación sindical esa situación con la ley atrás hasta en algún momento llevar a la paridad, como ha sucedido? Me parece que es interesante pensarlo en esos términos de transformación, pero siempre necesariamente tenemos que pararnos y posicionarnos a ver dónde estamos, desde dónde estamos pensando, y también tener no solo un sentido crítico respecto a esa sociedad, sino un ejercicio de autocrítica permanente, que un poco, digamos, tiene que ver, es un poco lo que decíamos recién, ¿no? A veces es más fácil criticar al otro que hacer la autocrítica. Necesitamos arrancar al revés, pensar las autocríticas para poder ver cuáles son las propias limitaciones que tenemos para esa transformación. Listo, les cierro acá porque si no se hace muy largo. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, a Verónica, María, Paula, Gonzalo, a Elodia, a Luciana, a Julia, que dejan felicitaciones por distintos medios. Bueno, no queremos cerrar
sin hacer dos cosas importantes. La primera es invitarles a todos mañana, ya estoy acostumbrada con la dinámica, el lunes 8 de marzo, en el mismo horario, en el mismo canal, a la cuarta y última jornada. Bueno, es un día especial porque es el día de la conmemoración. Entonces vamos a estar con una mesa también muy especial, emancipadoras, cuando las obreras batallan y batallan por el paraíso. Va a ser una conversación a partir de Mitin de Historia Obrera, que es la sección que impulsó estas jornadas, que la va a coordinar Andrea Andújar, y también vamos a tener 3 panelistas, que van a ser Ludmila Sheinman, Virginia Bubet y Ana Noguera, también siempre con la idea de voces distintas, de tener un panel heterogéneo, así que les esperamos. Y lo otro muy importante que quería decir era que, bueno, la conversación se generó a partir del libro de Adriana, así que invitamos a todos a leer el libro, y me gustaría cerrar con el último párrafo del libro de Adriana, que me parece que es, bueno, digamos, sintetiza muchas de las cosas que se dijeron y es muy, muy potente. Dice Adriana, como dice John Scott, creer que los resultados actuales son fruto del consenso y no del conflicto invisibiliza la influencia de las relaciones de género en el poder y la incidencia del poder sobre ellas. La historia aquí trazada apenas se ha comenzado a mostrar la punta de un iceberg que aguarda revelarse en toda su magnitud. Bueno, les esperamos el 8 y muchísimas gracias por la compañía. Hasta luego. Gracias.